En estos momentos, con esta versión diferente y de verdad emocionante del gran Antonio García Abril, el autor de la sintonía famosa que le vais a escuchar, hay unos planos de la avioneta sobrevolando las cercanías de Shaktoolik, que es el lugar donde el equipo va a perecer. Que sepamos, nunca en la historia un equipo de televisión, y más en el cenit de su popularidad, con un impacto impresionante, perecía en acto de servicio. Se fundía la pantalla con una imagen de la avioneta que iba a ser accidentada en un plano muy largo. Y después ocurría esto. Esto seguro que suena. Félix, Teo y Alberto se han ido. A nosotros nos queda su ejemplo. Por eso, y como verdadero y sentido homenaje de todos sus compañeros de televisión española, queremos recordar que se trataba de personas especialmente vitales. No hay, pues, mejor forma de recordarles que... ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Qué misterio hay ahí? Sin duda era el amigo de los animales y el amigo de los niños. Y nuestro homenaje esta noche en Retromundo, humildemente, porque 35 años después, para muchos parece que el tiempo no ha pasado. Para algunos como yo, el mensaje ahora es mucho más importante, más vital, más auténtico que cuando lo vi de niño. También lo veía en familia. Había un extraño rito sagrado. La familia junta, generaciones separadas por muchos años y muchas vivencias. Y todos lo entendían, y todos se admiraban, y todos decían: vaya tío este, lo que nos está contando. Y al mismo tiempo comprendíamos que teníamos un país maravilloso, con prodigios que estaban ahí al lado y que nadie nos había contado. Félix Rodríguez de la Fuente, nuestro homenaje. A nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Y ahora sí, 1:53 comienza el programa normal, Retromundo adelantado, pero comprendéis que la cuestión emotiva estaba ahí. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú también lo recuerdas, me imagino, ¿no? Pues sí, de hecho marcó toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia, y me acuerdo sobre todo con mucho cariño de cómo yo, que nunca he sido un tipo bastante activo, siendo muy pequeño jugaba a correr con la música, con una música muy especial, que era la música de cuando los lobos iban de cacería. Brutal. Jugaba siendo pequeño a correr imaginando que era un lobo y que iba persiguiendo a alguna presa. Javi Pérez Campos, compañero. Muy buenas noches. También bastante impactado, ¿no? Porque, bueno, es un homenaje a un equipo que hacía periodismo de la naturaleza, ¿no? Y de la vida. Sin duda, y yo tampoco lo viví en directo, todo ese fenómeno que fue Félix y todo el equipo del Hombre y la Tierra, pero sí que tuve la suerte de poder revisionar algunos de esos episodios que después se han ido poniendo en televisión española, ¿no? Pero fíjate, hablando con un amigo que sí que conoció todo ese impacto, me decía: qué pena, qué tristeza, que cada 7 años, hasta hace poco, se reponían los episodios del Hombre y la Tierra porque se consideraba que había una nueva generación que tenía que aprender el mensaje de Félix. Y yo comparto esa tristeza porque desde hace unos años hemos dejado de ver esos episodios, se ha dejado de reponer la serie. Parece que eso de lo que hablaba Félix, que no solo eran animales, sino era compromiso, era respeto por el entorno, era cariño hacia todo lo que nos rodea, ya no interesa. Parece que eso ya no importa. El mensaje de Félix hoy parece más olvidado que nunca. Aunque por otro lado, en cuanto rascas un poco, dices algo, ¡pum! Hay algo que no se compra ni se vende, ¿no? Que es el alma de la gente, lo que para ellos fue importante, y desde luego está en uno de los vértices de muchas vidas. Es sorprendente. Si queréis participar en este experimento, también podéis ir a esas redes sociales, en Facebook, Nave del Misterio, siempre nos podéis seguir ahí. En este caso, Guillermo también lo ha puesto en el Facebook de Cuarto Milenio. Y por supuesto Milenio 3 con número @cadenaser.com. Estas vías las dice siempre Carmen, que hoy no está con nosotros, pero que estará escuchándonos, y que ella tiene que, por supuesto, también veía a Félix y tiene que aguantar muchas veces mi locura, ¿no? Con Félix. Yo cuento una anécdota, que es que hace ahora 10 años, para mí Félix era un personaje importante de la niñez, pero no tanto
como pasa con muchas cosas de la vida, ¿no? Cuando las ves en determinado tiempo, igual es que no es hora para entenderlo del todo. Cuando lo entiendo, y después de 10 años de televisión, me doy cuenta de lo que es un tipo auténticamente extraterrestre, ¿no? Que hacía cosas imposibles. Y lo admiras porque sabes un poco del medio, mínimamente. Pero fue Carmen hace 10 años que se fijó en un libro y me insistió. Mira este libro del hombre en la Tierra, mira. Y yo decía, bueno, ahora con las 20.000 cosas que tengo, bueno, Félix sí, un personaje de la infancia fundamental. Me acuerdo de verlo con mi abuelo constantemente, como un rito, como tantos miles de amigos que ahora están escribiéndonos. Pero claro, no tenía tiempo. Insistió. Carmen es así muy... De verdad, mira este libro. Esa noche leí ese libro, que era un libro un poco a la contra de Félix, y esa acción me devolvió la imagen de Félix. Me puse a investigar de verdad, con tantas mentiras, tanto sinvergüenza, tanto envidioso, tanto mediocre, que intentó echarle tierra por encima después de muerto, claro. Pero ese libro, esa intuición de Carmen, me recondujo al programa para entender la filosofía. Si queréis un misterio de verdad humano, ahí está Félix, y un mensaje que perfectamente es adaptado y adaptable a los días que corren. Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y tú también te acuerdas, claro, que es que ¿quién no se acuerda? Sí, claro. ¿Quién no se acuerda? Claro que me acuerdo, porque además es que escuchando la sintonía, las imágenes que vienen a la cabeza, lo que siempre se me ha quedado grabado es la escena de la anaconda, esa cogida entre varios hombres, porque parecía un monstruo enorme, ¿no? Y te decía antes en la redacción que no me acordaba exactamente qué estaba haciendo yo el día que murió Félix, pero haciendo memoria, no recuerdo lo que estaba haciendo, la verdad, pero sí recuerdo el impacto de la noticia, porque es verdad que era un programa que se veía en familia, por horario, porque tampoco había además muchos televisores, y si había un televisor, había uno en la casa, no es como ahora que a lo mejor hay varios televisores en diferentes habitaciones, diferentes canales. Se daban todo complementos, digamos, de época para que se produjese ese ensalmo familiar, aunque él siempre se dirigía un poco a la familia, como un valor importantísimo. Sí, y la verdad que, bueno, es una pena, es verdad, yo también, lo que ha dicho Javi es cierto, me recuerdo esas reposiciones que igual que pues nos reponen a Chanquete, que también daría para un retromundo, ¿no? Desde luego. Pues la verdad es que estaría bien que Félix volviera a la pantalla. Hace unos años, yo recuerdo precisamente con Carmen en Turín, hace unos 5 o 6 años sí que se repuso, o hubo una, y tuvo también una aceptación tremenda. Vamos a contar un mínimo secreto para meternos ya en un tema que da miedo también, y es que simplemente hemos puesto ese trozo que hemos emitido, ese final, y cómo reacciona gente muy mayor y muy veterana y de todas las edades viendo eso, Sí. Es otro experimento impresionante. Desde luego, porque es verdad que esa combinación de la imagen y esa música tan emotiva, que es una versión de La cabecera del hombre y la tierra, pues genera un impacto que atraviesa la pantalla y que 35 años después sigue teniendo el mismo efecto que debió tener en la época. Vamos a hacer una cosa, estamos todos, está Fermín Agustí, Guillermo León y Diego Marañón, que enseguida va a pasar a contarnos una cosa muy impresionante, todos preparados. A Carmen le mandamos un beso muy grande y nosotros nos ponemos a bucear en una historia que sí, que estoy seguro que a Félix le hubiese asombrado, y él como doctor pues hubiese mirado con mucha curiosidad. ¿Qué es lo que tenía, no? La curiosidad ante todo. Y el empleo de la televisión, parece mentira, el empleo de la televisión para hacer mejores personas, para intentar que la gente tenga más elementos, más herramientas, para que sea más sensible. Un milagro, ¿verdad? Resulta que se ha publicado en diferentes medios, pero yo voy a elegir un par de frases del Mundo, una noticia sorprendente que nos indica dónde estamos, ¿no? El titular, entre comillas, la palabra locura, es la locura del trasplante de cuerpo entero. Y os leo: en tan solo 2 años será posible el trasplante de cuerpo entero, de manera que pacientes que sufren tetraplegia, cáncer o distrofia muscular progresiva podrían sustituir su cuerpo enfermo por otro sano. La idea suena totalmente descabellada y muchos de sus colegas ya han afirmado que no se lo creen. Sin embargo, el neurocientífico italiano Sergio Canavero asegura que el último obstáculo que faltaba por salvar, la conexión de la médula espinal del donante con la del receptor, ya está superado. Antes de saber quién es este hombre que propone, vamos a escucharle.
porque de su propia voz esto sobrecoge aún más. Ahora, ¿es una cuestión de Dr. Frankenstein? ¿O es de verdad un paso inimaginable para el hombre, pero posible para la ciencia, y que nos va a traer una concepción de la humanidad completamente diferente? Sergio Canavero habla. He estado trabajando en este proyecto durante los últimos 30 años y ha llegado la hora. He evaluado todos y cada uno de los posibles problemas y no he hecho el anuncio hasta ahora, cuando estoy seguro de poder llevarlo a cabo. Tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología para hacer una especie de trasplante total. Locura, dicen algunos médicos, pero ojo, hay otros que creen que es factible. Yo siempre lanzo la misma pregunta. Si es factible físicamente, lo lanzo ahí, para rubor de algunos, pero para curiosidad de muchos. Si es factible, en algunos de estos sitios donde se hacen pruebas que nunca conoceremos, o que conoceremos dentro de 50 años, ¿se habrá hecho ya? El doctor Canavero quiere contarnos más cosas. Quiero dejar claro que toda la tecnología, la parte de la congelación, la transferencia, son cosas que ya el Dr. White ya hizo y perfeccionó en 1970. Lo único que no se ha hecho es la parte final, la que implica una fusión de la médula espinal. No es nada tremendo. Mantener a un paciente con vida durante semanas es algo absolutamente habitual en todas las UCIs del mundo, así que no hablamos de nada increíble. Lo novedoso sería ser capaces de reconectar la médula espinal, y eso es en lo que he estado trabajando durante las últimas 3 décadas. Merece la pena prestar mucha atención. Son 4 doctores y luego Diego Marañón nos cuenta algo más que os va a interesar. Bueno, son declaraciones muy fascinantes desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero para los que tenemos un conocimiento técnico de la medicina son hoy por hoy en la práctica irrealizables, es decir, son un sueño biológico. Pensemos que hay que trasplantar la cabeza de un ser A al cuerpo de un ser B. ¿Qué es lo que ocurre con el ser B? Si en un momento determinado pues tuviese una actividad mental aceptable, ¿dónde conseguir los cuerpos? ¿Qué ocurre con la personalidad de la persona, con la conciencia? Todo eso sería muy problemático. No somos máquinas, no somos piezas de vehículo, aunque bueno, técnicamente hay que decir que se puede hacer. Bueno, hombre, yo creo que es muy atrevido este doctor, porque bueno, aunque es muy optimista, los argumentos que está esgrimiendo en este momento no son de peso, porque está poniendo todo el juego en una sustancia que se supone que arreglaría los problemas que ahora tenemos con los trasplantes del sistema nervioso, y no es el caso. Es decir, los expertos tienen claro que el material sobre el que habla el doctor Canavero, que es el polietilenglicol, no ofrece las prestaciones que él dice, y eso sería, digámoslo así, determinante. Por lo demás, pues los riesgos que tienen todos los trasplantes serían muy similares. El problema es la conexión de un sistema nervioso con otro. En principio, la verdad que el estado técnico de la cirugía prácticamente lo permite, excepto con alguna restricción. Particularmente, fíjate, hay 2 cuestiones que me preocupan más. Por un lado, desde el punto de vista neurofisiológico, lo que son las conexiones medulares, ¿no? Que al día de hoy nadie ha descubierto, excepto quizá con implantes electrónicos, solucionar ese tremendo problema, que además a su vez podría ayudar, por ejemplo, a parapléjicos, tetrapléjicos, etcétera. Es decir, el resto de la parte mecánica, digámoslo así, de la cirugía, de la fontanería quirúrgica, de unir arterias, de unir en un momento dado las zonas óseas, venosas, nervios, etcétera, prácticamente está superado, además con la ayuda de la microscopía que se utiliza en ese tipo de situaciones, ¿no? Doctores que piensan que es casi una aberración, imposible, un sueño, otros que dicen que hacer se puede hacer. Otra cosa es la complejidad de algunos elementos. Dice en este artículo El Mundo que, según este cirujano, ahora solo es necesario que los científicos de todo el mundo que han estado investigando cómo hacer un trasplante de este tipo se coordinen y decidan en qué país lo llevarán a cabo.
de lo cual extraemos en esta frase que haya científicos que, por su lado, a nivel médico, han estado experimentando. ¿Cómo sería el trasplante? Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Primero, ficha breve, ¿quién es este tipo? Pues Sergio Canavero es neurocirujano, pertenece al grupo de neuromodulación de Turín, trabaja en esa misma ciudad, en el Hospital Molinet, y lo que dice es eso que estáis comentando, que se puede trasplantar una cabeza a un nuevo cuerpo y que esto será factible, en poco más de 2 años. Hará falta, dice, un equipo de 150 personas para hacerlo, 36 horas de quirófano como mínimo y 10 millones de euros por intervención. Esto es algo que ha expuesto ahora en un artículo que se ha publicado en la revista New Scientist, aunque hay que decir que Canavero hace 2 años ya había publicado un estudio en el que apuntaba esta misma posibilidad. Parece que ahora se le ha dado mucha mayor visibilidad a lo que él propone. Él se define a sí mismo, Iker, como un visionario, se declara seguidor de pioneros en este campo, de Vladimir Demikov y especialmente, como lo hemos escuchado antes, del cirujano estadounidense Robert White, que desde la mitad de la década de los 50 más o menos se dedicaron a realizar los brutales experimentos que en su día, como decíais, vimos en Cuarto Milenio con animales que por cierto en ningún caso superaron la semana de vida. Canavero espera ampliar su idea, su propuesta en el mes de junio en Maryland. Planea hacerlo mediante una ponencia en una conferencia anual de la Academia de Neurólogos y Cirujanos, y desde luego va a tener trabajo, Iker, porque la inmensa mayoría de sus colegas, tal y como hemos escuchado, han puesto el grito en el cielo, se han posicionado radicalmente en contra de lo que propone. Y durante esta semana a nivel internacional se han sucedido reacciones, te podrás imaginar, de incredulidad, de rechazo. A mí, Iker, he sido incapaz, me ha costado muchísimo encontrar un solo apoyo entre la comunidad médica y científica en las declaraciones que he buscado. Y te pongo ejemplos. Uno de los más claros ha sido Alberto Dell'Itala, que es presidente de la Sociedad Italiana de Neurocirugía. Este hombre ha dicho que no hay nada científico en la propuesta de Canavero, que no ha desarrollado ninguna técnica y que tampoco ha llevado a cabo experimentación, que solo hay suposiciones. Por su parte, Arthur Kaplan, que es del Centro Médico Langone de Nueva York, dice que lo que propone ni se puede hacer ni parece probable que jamás pueda llevarse a cabo. Jerry Silver, que es otro neurólogo estadounidense que, por cierto, trabajó en los años 70 con el Dr. White, ha calificado todo esto en una entrevista para la CBS como ciencia basura. Pero ojo, porque también en España los profesionales han opinado. Rafael Matesam, que es director de la Organización Nacional de Transplantes, decía para El Mundo que es, y cito, un delirio sin ningún sentido ni base científica. Y por último, también, por ejemplo, Adolfo Martínez, coordinador de trasplantes del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, decía esta semana que hoy en día no es una realidad, es ciencia ficción y estamos muy lejos de que pueda lograrse algo así. De hecho, califica la propuesta de Canavero como una broma de mal gusto. Y eso contrasta con expertos del cerebro y de la cirugía que te dicen que se puede hacer. O sea, que técnicamente las uniones se pueden hacer. Por tanto, se quedó uno extrañado también. Leo algunos titulares de este dossier de prensa en las áreas de ciencia del mundo que llamó mucho la atención en España, que ha generado una corriente de noticias diferentes, ¿no? Para muchos es algo que, como otras veces en la historia, se dijo que era imposible hasta que se hizo. El proyecto se presentará este verano ante una reunión de la Academia Americana de Neurocirujanos. Tetraplégicos, enfermos de cáncer y transexuales se han ofrecido ya voluntarios para la intervención. El cirujano afirma que hay médicos en Estados Unidos, China y la India dispuestos a intentar realizar el trasplante. Es decir, nos encontramos con la misma opacidad que el mundo de la clonación. Hablas con los expertos off the record un poco y te dicen que claro que se puede hacer, que hacer se puede, que las barreras de la bioética son las que evidentemente gradúan un poco la historia. Pero en este caso sería coger gráficamente, Diego, la cabeza sana, el cerebro de una persona, hasta qué punto de la médula, de la zona de la columna, se extrae y se cambia por otro cuerpo que está en un proceso de hibernación de alguna manera, o de casi criogenización. Sí, el mismo Canavero ha detallado en diversos artículos el procedimiento a seguir. Básicamente lo que habría que hacer es, los dos cuerpos que participan en este trasplante habría que bajarlos de temperatura, una temperatura entre 12 y 15 grados, apunta él, y a partir de ese momento el cirujano tiene que hacer una serie de incisiones con un bisturí muy fino, insiste, para poco a poco separar la cabeza del cuerpo del donante. Durante todo este proceso el sujeto vivo estaría bajo una especie de coma inducido. Y aquí viene la mayor complejidad. Evidentemente habría que cortar la médula espinal en ambos cuerpos y de alguna manera conectar los vasos sanguíneos de los mismos.
Una vez, si se consigue hacer eso, que es bastante poco probable por lo que he podido leer, habría que trasplantar la cabeza como tal, es decir, habría que unir los dos extremos de esa médula espinal mediante la sustancia que nos comentaba Manuel Martín Loeches, polietilenglicol o macrogol, una sustancia, una especie de pegamento, así se ha definido en los artículos que han aparecido estos días, que en teoría permitiría que esos huesos se fundieran y se unieran de la misma forma en la que, y cito de nuevo a Canavero, de la misma forma en la que dos espaguetis en una cazuela de agua caliente se unirían. Vamos a ver qué dice el doctor de la polémica, que es verdad que tiene esa, vinculación académica, ¿no?, de rigor y de prestigio aparentemente. No es una persona tipo los israelianos, ¿no?, con los que se ha comparado en algunos sectores, de un loco que viene y dice cualquier cosa, ¿no?, sino alguien que lleva trabajando en ese aspecto y que asegura que se está haciendo o que se está intentando. Por tanto, desvela algo que permanece, digamos, en las cloacas del mundo científico médico, que también existe. ¿Cómo él mismo se considera en este momento? Él sabía que esta reacción iba a ocurrir, pero por otro lado dice que hay médicos que le van a apoyar y sobre todo qué abanico, de ser posible, se abriría a partir de aquí. ¿Cómo se ve a sí mismo este hombre, este científico italiano que ha abierto la polémica? A lo largo de la historia de la ciencia, lo imposible siempre se ha puesto en entredicho por los llamados expertos. Todos sabemos, por ejemplo, que en 1903 los hermanos Wright hicieron volar el primer avión cuando todos y cada uno de los científicos de la época decían que aquello era imposible. Por eso no creo en la palabra imposible. Y por supuesto, y ahora lo debatimos, y ahora podéis preguntar también, ¿qué problemas éticos, bioéticos, de la conciencia surgirían de esta operación? Una operación que, claro, se ve sobre todo, Diego, para personas con una enfermedad terminal, pero que no afecta al cerebro, ¿no? Sí, efectivamente, y además lo has dicho muy bien. Lo que además es que el propio Canavero lo que sostiene, cuando se le cuestiona por la dificultad que entraña toda esta operación, es que lo verdaderamente complicado de solucionar no son tanto los obstáculos técnicos y médicos, eso es lo que, por ejemplo, nos apuntaba antes el doctor Gaona, sino el dilema ético que supone, y es ahí donde él reconoce que sí que se enfrenta a un caballo de batalla, pues prácticamente invencible. Es especialmente duro, Iker, con los colegas médicos que cargan contra él, o sea, no tiene reparos en calificarlos pues de cobardes y de todo lo calificable. Lo curioso es que candidatos ciertamente no le faltan, aparte de pacientes terminales. Él ha dicho en entrevistas que ya cuenta con unas 50 personas que están dispuestas a pasar por el proceso y que la mayoría de los que han contactado con él hasta ahora son, por ejemplo, transexuales que están dispuestos a trasplantar su cabeza a otro cuerpo. La polémica ha sido enorme, como todos los temas que tienen que ver con la biología, con el ser humano, y recordemos que vienen y van, como el asunto de la clonación, que luego siempre ha quedado ahí en esa especie de dos orillas, y repito, cuando uno habla con los especialistas se sorprende, porque el avance en cuestión de trasplantes o en cuestión de lo que tiene que ver incluso con la hibernación o el estado de muerte aparente que puede provocar la medicina, todo eso se trabaja, pero hay unas áreas evidentemente tabú todavía. Cuando un médico habla de esas áreas tabú, existe esta reacción. Yo no sé si este hombre es un loco o no, pero desde luego me sorprende porque siempre es la misma dinámica, y a veces en la historia de la ciencia ha ocurrido que el que se atrevió a dar el paso luego tenía razón y se demostró. Le hemos preguntado a este póker de doctores sobre la segunda parte más inquietante y misteriosa de este trasplante o esta operación. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Por tanto, de alguna manera esto es una forma, ¿no?, de preservar nuestra conciencia, ese núcleo del yo, y de alguna manera aumentar nuestra longevidad. Algunos doctores creen clarísimamente que esto se puede hacer. Yo preguntaba a Santi, abrimos el debate, y me gustaría también saber sobre esta cuestión en concreto. Luego iremos con otras, si tienen que ver con Félix o demás, Fermín, en la nave del misterio, en las redes sociales, y en Milenio 3 con número @cadenaser.com. Centrémonos ahora en también las cuestiones que preguntan nuestros amigos, pero tú nos mostraste la historia del Dr. White o del Dr. Remikov. Hay una cosa que yo no acabo de entender muy bien. Si un perro, si un organismo vivo, vive, aunque sea varias horas, me da igual, como si vive un minuto, o sea, si en algún momento está vivo, trasplantándole una cabeza,
y ese cerebro llega incluso a emitir señales y órdenes como para comer, quiere decirse que en los años 50 esto a nivel animal se había probado y ocurría. Y el sistema cerebral y de la médula espinal del perro será bastante complejo también. Por tanto, si esto se hacía en aquel momento, ¿por qué ahora todos salen en contra? Esto es una... Que sea una aberración es otra cosa, pero que digan que es ciencia ficción, ¿por qué? Si se puede realmente hacer. Yo creo que tú y yo conocemos muy bien la obra de Ray Kurzweil, y claro, uno de los errores mayores que cometen los analistas de esta obra es pensar que el concepto de singularidad, el que va a llegar a un punto que el conocimiento o la tecnología van progresando en proporción geométrica de forma exponencial y que va a llegar un momento en que vamos a dar otro salto infinito, se aplica solamente a los ordenadores y a Internet y a las cosas tecnológicas, pero es que esa misma progresión científica que nos lleva, y todo parece indicar que Ray Kurzweil está bastante en lo cierto, a ese punto que denomina la singularidad, el momento en el que todo es posible, se está dando en el campo de la biología, se está dando en el campo de la medicina y se está dando prácticamente en todos los campos de la ciencia humana. No sé si el doctor italiano estará acertado o no, pero desde luego se va a poder hacer, y se va a poder hacer pronto. Si no es con el pegamento, por llamarlo de alguna manera, que él propone, será dentro de una década utilizando nanotecnología. A lo mejor son pequeños o diminutos robots microscópicos los que se dedican a hacer esa operación de ir soldando uno a uno cada uno de esos nervios en lugar de dejar el proceso a la naturaleza. Un proceso que, ojo, el que sea tiene que estar muy desesperado o tener muchísimas ganas. Estamos hablando de un posoperatorio terrorífico. Estamos hablando de un año de coma inducido para que eso se asiente, para que asegurar la completa inmovilidad del paciente y que el proceso sea... luego estamos hablando probablemente de otro año de rehabilitación durísima, porque efectivamente tienes que acostumbrarte a un vehículo, a un cuerpo que no es el tuyo, no es aquel al que estás habituado. Y efectivamente luego aparecen un montón de cuestiones éticas curiosas. Cuestión ética primera, lo de la identidad, sin movernos en el punto del espíritu, es decir, sin meter para nada el alma, lo que somos biológicamente depende no solamente de nuestro cerebro. Hay multitud de cosas, como los niveles de testosterona, como niveles de hormonas de todo tipo, etcétera, etcétera, que influyen muchísimo en nuestra personalidad y que no tienen nada que ver con nuestra cabeza. Es decir, probablemente empezaríamos a sentir cosas que no habíamos sentido antes porque son de otro cuerpo. Y en el momento, y digo en el momento en el que esto sea posible, y no dudo que lo será, vamos a abrir la caja de Pandora definitiva. Porque vamos a ver, si tenemos dos tecnologías, dos biotecnologías, como puede ser esta, y como puede ser la clonación, que sobre el papel son posibles, y el anhelo de vivir lo más posible, porque lo llevamos en el ADN, porque estamos programados para intentar sobrevivir, porque la mayoría de nosotros, pues a lo mejor, no te voy a decir que un terror cerval, pero le tiene cierto respeto a la muerte y desde luego mucho apego a la vida y mucho apego no solamente a las cosas materiales, sino a nuestros seres queridos, a nuestras aficiones, a las cosas, personas y lugares que amamos y que no estamos dispuestos a abandonar así como así. Si una persona tiene la capacidad, digámoslo así, económica, vamos a suponer un súper rico, un multimillonario, un señor que ha hecho miles de millones con una .com, por ejemplo, tiene la posibilidad de utilizar ese dinero para crear un clon más joven de sí mismo y trasplantar indefinidamente esa cabeza. Lo de la bioética, lo de que sea moral o no, que el clon sea una persona o no, etcétera, etcétera, se la va a traer muy sin cuidado. Y entonces sí que habremos abierto una caja de Pandora que cambiará el escenario de la humanidad para siempre. 2:26, yo pienso, vamos un poco atrás en la historia. Felipe II. ¿Os imagináis que alguien viene a Felipe II y le dice que un día se abrirá el pecho de una persona sin dolor? Porque estará en no sé qué umbral, que no es ni dormido ni despierto del todo, consciente, inconsciente, una premuerte les parecería a las personas del siglo XV y XVI, ¿no? Y que se le va a quitar el corazón y se le va a poner ese corazón vivo, alimentado por una especie de maquinaria y que luego
se le va a poder poner el corazón de otra persona, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían algunos científicos y personas normales como nosotros ahora, hace tan solo un siglo, de los avances que ha habido, ¿no? Esta es una cuestión no por ser abogado del diablo, sino porque siempre cuando hay una noticia de este tipo hay una reacción lógica en contra, y luego con el tiempo uno se va dando cuenta de que por lo menos, si no completamente, hay parámetros que se van produciendo, que se van creando en la realidad, ¿no? Yo creo que aquí la polémica ha surgido porque lo que ha hecho el doctor Canavero es intentar hacer accesible a todo el mundo la forma en que se realizarían estos trasplantes, y lo ha hecho de una forma muy visual, que es apareciendo en un escenario con dos plátanos, cortándolos por la mitad y diciendo que la operación consistiría básicamente en unir un fragmento del plátano con el fragmento del otro, ¿no? Entonces eso ha sido visto por la comunidad científica como una escasez de rigor y como una cosa un poco extraña. Hombre, qué extraña es que un doctor hable así, pues parece más bien un show, ¿no? Claro, es cierto que habrá que esperar a junio, cuando él explicará cómo funciona este macrogol, la función que realiza, cómo pues facilita esa conexión entre las fibras nerviosas entre el cerebro y el cuerpo, que es la parte que todos los médicos coinciden en que es esa interfaz que hay ahí, ¿no? Que son miles de salientes que cada uno lleva una información de nosotros, ¿no? Claro, y lo que decían algunos doctores a los que hemos entrevistado es que lo complicado es que cuando se corta la médula, sobre esas fibras nerviosas aparece una especie de costra, que es lo que imposibilita pues el poder conectarlo a la otra parte de la médula, con lo cual ahí... Como un cable que se cierra, un cable que se queda opaco. Efectivamente. Y no puede conectar con las fibras del otro. Eso es. Pero bueno, a mí me llama la atención... Pero vamos a ver, Javi, sinceramente, y Clara y Santi y todos nuestros oyentes. Esto está claro que es así y debe de ser así. Pero no entiendo entonces esos experimentos de los años 50, que si nos los cuentan ahora y no sabemos mucho de medicina, decimos, ciencia ficción, trucaje, y no es trucaje. Se consiguió. ¿Qué pasa? ¿Que en el perro eso no pasa? ¿Que en el sistema cerebral y nervioso del perro no ocurre? Lo que pasa es que eran perros. O sea, pero hay antecedentes. Imagino que su sistema será menos complejo, pero bastante parecido en muchos aspectos al nuestro, ¿eh? Pero yo a lo que me refiero, a ver, yo no sé si esto es posible. Yo sé que cuando estuve investigando este tema de los trasplantes para un libro que... El otro, una novela que publiqué, hablé con muchos médicos, hablé también, de hecho yo me entrevisté con la primera mujer trasplantada de Europa, de manos y de antebrazos. Era un magnífico trabajo, Clara, por cierto, ¿eh? Muy inquietante, muy de suspense, pero basado en una absoluta realidad que también parecía ficción. Sí, parecía ficción, efectivamente. El doctor Cavadas, que es el que realizó este trasplante, y otros muchos que ha realizado también, no solamente de brazos, sino también de rostro, y que de hecho se está barajando la posibilidad de realizar trasplante de piernas, que también parecía una cosa dificilísima, y existe la técnica. Bueno, la cuestión es que yo creo que la técnica, por lo que yo investigué, es posible, pero claro, hay que ver si eso realmente va a quedar bien. Es decir, pues que se puede unir un cuerpo y una cabeza, sí, pero resulta que tú vas a poder moverte, vas a poder interaccionar con ese cuerpo, vas a poder quedar bien. O sea, igual se puede vivir X tiempo, pero sin realizar ninguna función completamente. ¿Con qué calidad de vida? O sea, hay un 100% de seguridad de que de una persona, por ejemplo, tetrapléjica, pueda recuperar la movilidad, porque si no es así no merece la pena, en el sentido de que esa persona va a tener que tomar, aparte de todas las contraindicaciones que ha explicado Santi, una medicación inmunosupresora de por vida, claro, que tiene efectos secundarios gravísimos, entre ellos la posibilidad de contraer cáncer y una serie de cosas que son ya de por vida. Pero escuchad una cosa simplemente, y os dejo seguir en el debate. ¿Os acordáis de aquella película inquietante, ¿no? La escena de la Gran Vía desierta, que además tenemos a un buen amigo dentro del equipo de 4 y de Cuarto Milenio que trabaja en la producción del programa, que es ayudante de cámara de Alejandro Amenábar, y yo le recordaba además a nuestro amigo Axel el plano de Noriega y la Gran Vía vacía, ¿no? Por cierto, nuestro abrazo a Alejandro Amenábar, que también sigue el programa, ¿no? Y dices, esa película se llamaba Abre los ojos, y ¿os acordáis? Era el 96-97. Lo veíamos como el que ve el anuncio de la que viene del futuro del detergente, ¿no? O sea, algo lejanísimo, y un muchacho desfigurado iba a... ¿cómo era? La Extension Life o algo así, la academia de medicina. Ahí estaba el dilema, pagaba por una serie de tratamientos de reconstrucción, pero quedaba mal. Todo esto que está ocurriendo, si lo pensáis,
es lo que está pasando ahora. Es decir, que la ciencia y su técnica imparable a nivel de la informática, la biología y la informática, están avanzando tan rápido que ni siquiera el ser humano es consciente de a dónde nos puede llegar. Y estos dilemas ahora son posibles, es decir, se puede hacer algunas operaciones, se pueden hacer. Cuando hablas con los de la clonación y con el mundo, y tenemos varios amigos que están en la genética y que están incluso en la embriología, te dicen que, bueno, como lo increíble, ¿os imagináis a Francisco de Goya, y si le preguntas que va a haber niños que no nazcan por un proceso natural? No, que es que la parte X va a estar en un congelador, lo va a dar el padre, la madre va a ser sometida a una ovulación y le van a meter... O sea, diríais, jamás en la historia de la humanidad y de todos los tiempos hasta el fin del mundo nada parecido ocurrirá. Y ahora lo tomamos como algo absolutamente natural. Incluso los propios trasplantes estos que son punteros, ¿no? De rostro o de manos, se veía como algo puramente ciencia ficción. De hecho, hay películas sobre ese tema. Como las manos de Orlac, ¿no? Daba mucho miedo. Todas esas películas tienen ese componente de ciencia ficción. No era ciencia de lo que se hablaba y ahora es pura ciencia, ¿no? De hecho, el primer trasplantado, no sé si llamarlo de cabeza o de cuerpo, porque es terminológicamente confuso, pero el primer trasplantado probablemente, respondiendo a la pregunta de Clara, pues tenga que afrontar problemas graves y problemas inéditos. Recordemos que la primera persona trasplantada de corazón sobrevivió 18 días. Y fue un éxito, es decir, el doctor Barnard se cubrió de gloria con ese primer trasplante y con ese primer trasplantado al que consiguió alargarle la vida tan solo 18 días. Actualmente la esperanza de vida de un trasplantado de corazón puede ser de décadas. Hay personas que han sido trasplantadas muy jóvenes y ahora tienen la cincuentena. Hay algún deportista famoso, un golfista creo recordar, que ya ha sobrevivido a 2 trasplantes de corazón, uno de ellos cuando tenía 12 años. Es decir, en muy poco tiempo, 18 días se han convertido en décadas. Probablemente, efectivamente, la primera vez estaríamos en los pañales de esa técnica y estaríamos hablando de personas obviamente en situaciones muy terminales, muy desesperadas, y que el inmenso riesgo de todo tipo que es eso les compensaría de sobra. Es decir, dirían, oye, yo me voy a morir, cualquier cosa, me agarro a un clavo ardiendo. Desde luego no estaríamos, este primer, en teoría, experimento no sería apto sin hacer ningún juicio de valor sobre la necesidad que tiene un transexual, por ejemplo, de tener un cuerpo que se adecue a su identidad sexual o no. Pero el riesgo es tan gigantesco que el posible beneficio no lo compensa. Necesitaríamos hablar de un paciente que diga, oiga, es que usted se va a morir dentro de una semana. Claro, pero el riesgo es gigantesco ahora, Santi, es lo mismo que estábamos hablando antes. Dentro de 50 años, igual es una cosa habitual, ¿no? Ahora, en el momento en que se hiciera, si se llega a hacer y funcione, o sea, mínimamente haya una esperanza de que eso se va a empezar a hacer. Es creo que pasó con el tema de las manos, ¿no? En el momento en que se vio que lo primero funcionó, porque de hecho el primer trasplantado de mano, que fue de una, además ahora no se hacen de una, no la reconocía como suya, ¿no? No, hubo un momento también dejó de tomar la medicación inmunosupresora, eso propició una serie de infecciones. Claro, el órgano, o sea, el cuerpo rechaza ese órgano como algo externo que le está atacando, y las defensas son mínimas por los inmunosupresores, y de hecho al final tuvieron que amputarle la mano. Javi, en el tema de la criogenización, claro, muchos han visto y habéis sondeado, habéis hablado con algunos de ellos simplemente para ver qué pensaban, porque los que apuestan por la criogenización, y sabéis que ahora en España hay una asociación de criogenización que lo defienden, ¿no?, con médicos de capa y espada. Alcor cortaba las cabezas, o la gente deja sus cabezas congeladas para que en el futuro se puedan acoplar a otro cuerpo. Esto, que parecía una absurdez para muchos, y que no sé si es absurdez o no, resulta que ya está en la prensa. Ya no está en los cómics, ya está en la prensa como debate entre científicos, y algunos dicen que se puede. Vete a saber en el futuro qué ocurrirá. Pero ellos, ¿cómo se lo han tomado? Pues ellos nos decían, hemos hablado por ejemplo con Francisco Roldán de la Asociación Iberoamericana de Criopreservación, con Alberto Sarmentero del Grupo de Ingeniería Biomédica, hablábamos también con Lluís Estrada de este mismo grupo, y lo que ellos nos decían es que esto en el fondo es lo que ellos venían investigando y defendiendo desde hace años, la posibilidad de que con una cabeza dentro de unos años, cuando
puedan existir este tipo de intervenciones, pues devolver la vida a una persona. Y es cierto, ellos nos decían que en España, por ejemplo, hay algunos lugares donde se conserva el cuerpo entero, pero es mucho más barato conservar solo la cabeza, con lo cual este tipo de operación facilitaría después el devolver la vida a estas personas que en España han sido criogenizadas. Diego, por cierto, este doctor aseguraba que para esa sensación de rechazo psicológico, incluso imaginaos despertar con un cuerpo que no es el tuyo, que tú has elegido, no sé de qué forma, entre los donantes, no sé cómo sería eso. No sería que tú eligieras así porque yo quiero, no, eso sería buscar al candidato adecuado, que no es tan fácil, porque en el tema de otros trasplantes de órganos visibles, claro, en el corazón da igual, mientras que sea un corazón sano y se adecue a las características, etcétera, pero en los órganos visibles tiene que ser que se adecue a tu... Claro, como un trasplante de médula, ¿no? Que hay que buscar una compatible. Exacto. Y decía el doctor, Diego, acabando un poco con esta extrañísima historia de ciencia, medicina, quizá ficción, no sé, anhelo humano, que durante un año tú estabas con unas gafas virtuales, como las que mostró Santi en el programa hace poco, por cierto, que también se va avanzando, parecía increíble, se va avanzando, para acostumbrarte con un retrato robot de ese cuerpo que te iba a ser adosado o acoplado, ¿no? Claro, le hacían la pregunta que estabais planteando ahora mismo, ¿no? Que en 1988 se hizo el primer trasplante de mano en Lyon y que 2 años y 4 meses después ese hombre, el trasplantado, pidió que le cortaran esa mano porque mentalmente no podía soportarlo, ¿no? Se sentía... Eran las manos de Orlac convertido en realidad, ¿no? Unas manos que no le hacían caso. Decían. Efectivamente, había un rechazo total y se sentía separado de ellas. Entonces, este hombre, el cirujano, reconoce que sí, que es cierto que esa es una de las pocas objeciones justas y objetivas que se han hecho a su proyecto, eso lo acepta, y que, bueno, él tendría que preparar a esos pacientes. Concretamente para el trasplante de cabeza, como decíais, el paciente comentaba que sería sometido a un entrenamiento con ayuda de psicólogos y que efectivamente durante al menos 6 meses antes de la operación se le colocarían unas gafas que durante ese tiempo le estarían mostrando su propia cabeza con el nuevo cuerpo que recibiría. A mí esto es lo que me parece desde luego lo más tremendo, también entrando quizá un poco en el terreno ya de la ciencia ficción, pero la conciencia, el yo. A mí me cuesta creer que si tienes un cuerpo distinto, completamente distinto al tuyo, puedas... es que no te lo imaginas, yo creo, ¿no? Sí, pero bueno, imagínate, yendo ya, como decía, al terreno de la ciencia ficción, pongamos, por ejemplo, que en 50 años se puedan realizar estos trasplantes de cabeza, pues imagina que en 150 se pueda trasplantar directamente el cerebro a otro cuerpo completo que no sea el nuestro. ¿Seguiríamos manteniendo esa conciencia nuestra? Cuando nos despertáramos de la intervención y nos miráramos delante del espejo y viéramos un cuerpo completamente distinto al nuestro, ¿seguiríamos creyendo que ese somos nosotros? ¿Por qué trasplante de corazón sí, trasplante de hígado, trasplantes de cosas que parecen imposibles, pero el cerebro es como el último umbral? Y uno no sabe a veces si por técnica o por cuestiones que van más allá de la medicina, ¿no? Pero ha sido siempre el tabú, y vete a saber si en algún lugar saben cómo se hace. Yo no lo sé, desde luego, pero ha dado un plazo este doctor, 2 años. Veremos si todo se queda en un farol, un escandaloso farol, pero que lo que hace es volver a poner en la palestra, y por eso interesa lo que sabemos y no sabemos de la ciencia. Como decía Santiago Camacho, la singularidad, la evolución va a un nivel, el avance científico va a un nivel exponencialmente diferente a lo que era hace unos años. Hemos avanzado más en los últimos 10 años que en siglos anteriores, pero es que la aceleración prosigue, y en los siguientes 5 años avanzaremos más que en los 15 anteriores. Estamos, amigos, ante un umbral prodigioso, ante algo que es un momento de turbo casi en la historia de la evolución humana. ¿Hasta dónde nos llevará esto? ¿Vosotros qué opináis? Fermín, ¿qué opina nuestro público del tema de los trasplantes en concreto? Pues mira, Eric dice, habría que ver que tu cerebro aceptara unos órganos que realmente no han sido los tuyos nunca. Pedro, y de ser posible, las secuelas que te quedarían serían asumibles, medicación para el rechazo, secuelas psicológicas. Johnny Moreno dice, ¿no sería mejor usar esta sustancia para reparar una médula en vez de usarla en otro cuerpo? Sandboy Paranormal dice, ¿y qué pasa con el alma y la consciencia? ¿Se perdería esa esencia al usar este tipo de intervenciones? Joe Ángel López, y haciendo ciencia ficción, un cerebro que, por ejemplo, Hawking no ha dado órdenes durante tiempo a su cuerpo, ¿sería capaz de poner en movimiento ese cuerpo? Emilio Rivera, recuerdo a Santiago Camacho hace 10 años diciendo que en el futuro tendríamos teléfonos conectados a internet. Sonó lejano entonces.
Bueno, eso me ha gustado. ¿Cómo es eso, Fermín? Repite, ¿qué? Emilio Rivera, recuerdo a Santiago Camacho hace 10 años diciendo que en el futuro tendríamos teléfonos conectados a Internet. Sonó lejano entonces. La audiencia es sabia y de repente, ¡pam!, nos manda ya un mensaje. Hace 10 años no había teléfonos conectados a Internet, o muy pocos. O probablemente existía ya como proyecto, pero estamos hablando de 2005, pues tendría que mirarlo. O sea, tú eres un poco el doctor Canavero o el doctor Denikov, pero de la ciencia y la conspiración, ¿no? Tú lanzas ahí cosas, luego la audiencia rastrea, las encuentra y mira. Ahora, pero es un muy buen mensaje, porque a otro nivel y con un poco de celulidad si queréis, pero en el fondo lo que nos parecía impensable no solo ya es posible, sino que es ordinario, vulgar, normal. Estamos buscando ya el siguiente paso, ¿no? Yo siempre he pensado una cosa: si puede imaginarse, puede hacerse, y si puede hacerse, ya se ha hecho en algún sitio. En fin, imagino que también esto causa un poco de espanto, un poco de sensación de asomarse al umbral de lo desconocido, pero ahí lo dejamos. Gracias, Diego, compañero. Un placer. La extraña crónica de un médico que salta a la palestra. Es verdad que la demostración con unos plátanos, pues es un poco Sagan, ¿eh? Sagan lo hacía con trozos de tarta, ¿no? Y con folios. La mejor explicación del tamaño del átomo en mi vida, yo sí la he visto a Sagan, que cogió un folio, como estoy haciendo yo ahora, con el artículo de Canavero, lo puso de canto a la cámara y dijo: ¿saben lo pequeño que es un átomo? Ahora mismo, en el filo de ese folio hay 100.000 átomos en línea. Y uno entonces se da cuenta, le explican no sé qué tal y no lo entiende. Por tanto, quizá el doctor iba por ahí, ¿no? Nosotros nos marchamos ahora a otra historia. Hablábamos de Félix y 35 aniversario de la partida, ¿no?, hacia la otra orilla de ese equipo maravilloso. También se ha cumplido esta semana otro aniversario. Un aniversario digno del típico libro de desaparecidos sin rastro. Porque esto, Santi, se está complicando. MH370, un año después. Un año después, 227 pasajeros, 12 tripulantes y ni rastro absolutamente de nada ni de nadie. El pasado domingo, coincidiendo con el aniversario de la desaparición del vuelo MH370, el gobierno malayo desclasificó, no estaba clasificado, dio a conocer el informe preliminar de la investigación. Son casi 500 páginas exhaustivas. Yo he tenido ocasión de ver unas pocas de ellas, un centenar de páginas que están accesibles, algo más de un centenar que están accesibles a todo el mundo, y que cubren de una manera absolutamente exhaustiva hasta el último mango, porque había un cargamento de mangos que había en la bodega, 4 toneladas, el último movimiento de cada una de las cuentas corrientes de los tripulantes. Es decir, se ha analizado todo con lupa, se ha investigado a los tripulantes, a los pasajeros, las características técnicas de la nave, todas las grabaciones del radar, por supuesto, todas las fotografías de satélite, y la conclusión es que no solamente esto no soluciona absolutamente nada, no da ninguna solución, sino que encima aporta una serie de interrogantes adicionales. Porque bueno, las posibles teorías, algunas más acertadas, algunas más disparatadas, las conocemos todos. Una de las más populares, o de las que más difusión han tenido, ha sido la del piloto suicida, o la del copiloto suicida, o la de la tripulación suicida. Es decir, que el piloto podía haber tenido un arranque suicida, incluso haber despresurizado la cabina para dejar sin sentido a todos los pasajeros y haber estrellado el avión en algún punto remoto. Es una posibilidad. Sin embargo, esta posibilidad queda automáticamente casi al 99% descartada por este informe. ¿Por qué? Una de las cosas que hacen exhaustiva la investigación es que se han analizado por todo tipo de expertos, psicólogos, etcétera, etcétera, las grabaciones de vídeo de la tripulación antes de aquello es un aeropuerto, hay cámaras de vigilancia por todos sitios y cada uno de los tripulantes se bajaba de su coche, seguía una trayectoria y todo eso está grabado. En ningún momento
ninguno de ellos, y las han comparado con las de los viajes anteriores, es decir, tenían incluso grabaciones para comparar, ninguno de los miembros de la tripulación dio muestras de ningún tipo de comportamiento alterado, ni de nerviosismo, ni el más leve tic, ni el más leve indicio de que pudiera pasar algo anormal, analizado, insisto, por auténticos expertos, que los hay en analizar el lenguaje corporal de las personas. Gente que, por ejemplo, puede en una cola de un aeropuerto identificar quién está llevando droga simplemente viendo la grabación de la cámara y mirando su comportamiento. Es más, el propio piloto, Zaharie Ahmad Shah, se le ha analizado con más detalle. No tenía ningún movimiento en su cuenta corriente extraño. Todo lo que se decía sobre su ha habido muchos rumores de prensa, era una persona que no tenía ningún tipo de problema familiar, ni sentimental, ni laboral, que tenía un historial impecable, sin ningún tipo de comportamiento extraño ni de alteración psiquiátrica, jamás había recibido ningún tipo de medicación ni por depresión, ni siquiera un mal somnífero. Es decir, estamos hablando de una persona perfectamente cualificada para su puesto de piloto y que tenía una vida normal. Con respecto además a esto de la teoría del suicida, una de las cosas que más ha llamado la atención es que sabemos que las comunicaciones fueron cortadas. Pues bien, una de las conclusiones es que no fueron cortadas utilizando la consola de la cabina. Es decir, hay una consola que básicamente, para entendernos, es muy parecida a un tablet, tiene una pantalla táctil que está en medio del cuadro de instrumentos. Eso no se utilizó porque eso deja un rastro que era perfectamente localizable, y se hizo de otra manera, o bien cortando los cables directamente, alguien experto dentro del avión, o bien bajando digámoslo así, las tripas del avión, cosa que pueden hacer los pilotos, pero que teniendo la consola a mano es un poco extraño, o bien de otra forma. Otra cosa curiosa es que sabemos, o se sabe, la búsqueda se ha guiado por las señales de un satélite que se llama Inmarsat, que iba recibiendo señales de los motores Rolls-Royce que daban un pequeño diagnóstico cada hora. La señal del Inmarsat fue cortada también a la vez que se cortaron todas las comunicaciones, pero luego alguien la volvió a encender. Y curiosamente, no hay forma de saber si era la del mismo avión la que se recibía, porque cuando salió la primera señal daba el número de identificación del avión, pero cuando se recupera la señal simplemente da el ping, da la señalita, pero sin el número de identificación. Con lo cual hay ya quien ha especulado que esto podía ser también un señuelo para desviar la búsqueda hacia las zonas del Océano Índico donde se ha estado llevando actualmente. Otro párrafo que me ha llamado la atención es una cosa que mucho se ha especulado con el posible secuestro remoto. Pues bien, hay un párrafo que voy a leerlo textualmente porque es muy revelador. El Boeing 777, junto con otros modelos de Boeing, de hecho, puede ser pilotado de forma remota. Esto es lo que decía Enrique de Vicente en Cuarto Milenio, y decían que si estaba loco. Pero me sorprendió, él preguntaba al presidente de los pilotos españoles, ¿os acordáis? De la Asociación de Pilotos Españoles, que estuvo en el programa, para quien no lo sepa se puede buscar por internet, y Enrique le pregunta, el maestro es así, le dice varias veces, pero hay un protocolo de posibilidad de que en casos de emergencia externamente a nivel remoto se pueda controlar por una normativa desde el 11 de septiembre un avión que digamos se sale de lo normal. Y este hombre decía que hubo intentos de hacer eso por beneficio de la seguridad, pero que claro, los pilotos se negaron a que alguien ajeno tomase el control. ¿Y ese concepto por lo menos sale en el informe? Sí. El Boeing 777, junto con otros modelos de Boeing, de hecho, puede ser pilotado de forma remota mediante el uso de software integrado independiente y comunicación por satélite. Una vez que este avanzado sistema está activo, se puede impedir a cualquier piloto o potencial secuestrador el control del avión. Esta tecnología se conoce como control no interrumpible del piloto automático del sistema Boeing Honeywell. Otra cosa curiosa, si el avión hubiese pasado por delante de las costas australianas... ¿Pero eso se puede hacer entonces, Santi? Parece ser que sí. Esa es la conclusión que parece ser que sacamos.
si el avión pasó por las costas australianas o cerca o directamente por la zona de búsqueda, tendría que haber sido detectado, y no lo fue, por otra cosa que hemos descubierto, que es el radar por encima del horizonte que tiene la Fuerza Aérea Australiana en un lugar llamado Jindalee. El radar de Jindalee puede controlar miles de kilómetros, no tiene la pega del horizonte. Sus operarios se precian de poder controlar un aparato del tamaño de una avioneta Cessna, es decir, algo muchísimo más pequeño que el avión desaparecido. Y si el avión desaparecido fue captado por este radar, desde luego no hay ningún tipo de confirmación oficial del gobierno australiano, y si no lo fue, tenemos otro nuevo misterio. Otra de las teorías, que hubiera habido un desastre en la cabina. Pues bien, el tiempo entre que se corta la comunicación y la última comunicación resulta que son solo 2 minutos. Es decir, no hay señal de SOS, no hay tiempo a nada. A las 17:19 el piloto da las buenas noches a la torre de control de Malasia, y hay 21 es cuando se cortan todas las comunicaciones automáticamente. En ese momento el avión da la vuelta. Y uno puede pensar, a lo mejor tenían un problema técnico e intenta volver a aterrizar en Malasia. No, da la vuelta a toda velocidad porque es detectado por los radares de Malasia, atraviesa la península de Malasia, digámoslo así, pisando el acelerador a tope, es decir, algo muy en contra de lo que sería volver para intentar aterrizar de emergencia, y ya a partir de ahí se le pierde el resto. Otra cuestión curiosa, resulta que la torre de control de Vietnam se impacienta porque tiene previsto que entre el avión y dice, pues oye, no tengo ninguna pista, y se pone en contacto con la torre de control de Malasia, que resulta que le dice que no pasa absolutamente nada y que el avión está sobrevolando Camboya, cosa que era absolutamente falsa. El avión ya estaba perdido en ese momento. En ese error o en esa irregularidad entre las comunicaciones se perdió más de 1 hora de posible búsqueda y de saber que estaba sucediendo algo realmente extraño. Otra irregularidad que nadie, absolutamente nadie, ha sabido explicar. Santi, llegados a este punto, decíamos precisamente con el presidente de los sindicatos de pilotos españoles en el plató aquel día, que esto iba a ser un libro o un capítulo de un libro futuro de esos de tipo Triángulo de las Bermudas o Desaparecido sin rastro